Buenas noches. Bienvenidos todos al quinto ciclo Encrucijadas del Bicentenario, organizado por el Centro Cultural Petro Perú. Hoy tenemos la cuarta conferencia de este ciclo, denominado La experiencia republicana peruana y desafíos culturales transnacionales. Esta tarde nos acompaña el doctor Ulrich Mucke, un invitado de lujo para cerrar este ciclo de conferencias. Él es doctor en Historia por la Universidad de Hamburgo, fue profesor asistente en la Universidad de Erfurt y profesor asociado en la Universidad Georg Wilhelm de Göttingen. Desde 2007 es profesor titular de Historia de América Latina y de la Península Ibérica en la Universidad de Hamburgo. Ha sido 2 veces profesor invitado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y entre sus publicaciones se cuentan Political Culture in 19th Century Peru, The Rise of the Partido Civil, publicado por la Universidad de Pittsburgh, y Política y Burguesía en el Perú, el Partido Civil antes de la guerra con Chile, en Lima, 2010. Ha editado además un documento imprescindible, una fuente muy valiosa para el siglo XIX peruano y latinoamericano en general, que es el diario de Heinrich Dietz, en 10 volúmenes por la editorial Brillo. Adelante, Ulrich. Muchas gracias, Marcel. Muchas gracias por la invitación, tanto a ti como al Centro Cultural Petro Perú. Es un gusto y un placer, un honor de poder participar en estas actividades del Bicentenario del Perú. Y como justo estamos en el PowerPoint, no avanza ahora. Como justo estamos en el Bicentenario, quisiera comenzar con una cita del recién electo presidente peruano Pedro Castillo, de su discurso del 28 de julio de este año, en el día del Bicentenario. La cita es la siguiente: es la primera vez que nuestro país será gobernado por un campesino, una persona que pertenece, como muchos de los peruanos, a los sectores oprimidos por tantos siglos. También es la primera vez que un partido político formado en el interior del país gana las elecciones democráticamente y que un maestro, más precisamente un maestro rural, es elegido para ser presidente constitucional de la República. Entonces ustedes ven aquí que Castillo, en su discurso, por lo menos en ese párrafo, recalca las continuidades a pesar de la independencia a comienzos del siglo XIX. Dice que los sectores eran oprimidos por tantos siglos, es decir, antes y después de la independencia, y que él es el primer campesino que llega a la presidencia. Es la primera vez que un partido del interior gana las elecciones democráticamente y es la primera vez que un maestro rural gana las elecciones. Es decir, Castillo y muchos observadores también recalcaron que eso era una ruptura después no solo de 200 años, sino de 500 años después de la conquista española. Entonces, los que trabajamos la historia profesionalmente sabemos que siempre hay ambas cosas, siempre hay cambio y continuidad, siempre hay rupturas y continuidad. Entonces, desde el comienzo podemos dudar de un discurso que solamente enfoca la continuidad hasta hoy en día. Lo que quiero hacer ahora en mi presentación es enfocar un tema bastante conocido, individualismo y corporatismo, y preguntar acerca de la continuidad y del cambio del corporatismo y del individualismo en el siglo XIX. ¿Qué impacto tuvo la independencia
en la organización de la sociedad. Sabemos que la sociedad colonial en el Perú, muy parecido a las sociedades europeas del siglo XVI, XVII, XVIII, era una sociedad cooperativa. Es decir, el ser humano se definía por ser parte de cuerpos independientes de su voluntad. Cuerpos había muchos y muy diferentes. Una provincia podía ser un cuerpo, la universidad era un cuerpo y los que pertenecían a la universidad formaban parte de ese cuerpo, pero en la sociedad colonial también los indios y los españoles eran cuerpos. Entonces uno no decidía por voluntad propia de pertenecer a un cuerpo o no, sino los cuerpos decidían quién les pertenecía. Y esa idea del ser humano, de la sociedad, cambia durante un largo proceso que empieza en el siglo XVII, XVIII, XIX y no termina hasta hoy. Y comienza este concepto cambia y surge un concepto según el cual el ser humano decide individualmente e incluso libremente sobre su lugar en la sociedad. Eso es lo que se puede llamar individualismo. Según ese concepto, nosotros mismos decidimos si formamos parte de la universidad, si somos campesinos o maestros o albañiles que escogemos nosotros mismos nuestra profesión, etc. Entonces, la diferencia entre corporatismo y individualismo no es que antes no había individuos, siempre había individuos y siempre la gente pensaba que cada persona era única. Eso ya es una idea principal del cristianismo. La diferencia es que el lugar que cada uno tenía en la sociedad antes era pensado como predeterminado y después, con el individualismo, se pensaba que el individuo decidía sobre el lugar que tenía en la sociedad. Entonces la pregunta ahora es ¿esa idea del corporatismo cambió en el Perú en el siglo XIX o siguió igual? ¿La independencia significó una ruptura en ese concepto de la sociedad y del ser humano o no significó una ruptura? Y quiero dar 3 acercamientos a esa pregunta. El primer acercamiento es bastante simple a través de 3 constituciones. El segundo acercamiento es a través del tema de las asociaciones y las elecciones. Y finalmente voy a preguntar por la novela y la autobiografía que han sido consideradas muy importantes para el concepto del individualismo en el siglo XIX, en Europa, hay que decirlo. Bueno, empezamos con las constituciones, porque felizmente la historia constitucional del Perú nos da algunas constituciones donde uno puede ver el cambio que se da en el siglo XIX. Todas las 3 constituciones que cito aquí empiezan con un primer capítulo que define lo que es la nación peruana. Y la constitución del 23, que como sabemos no duró mucho, empieza con un artículo primero que dice: todas las provincias del Perú reunidas en un solo cuerpo forman la nación peruana. Y aquí vemos claramente de que eso es un concepto antiguo, corporativo de la nación peruana, porque la nación peruana se forma por las provincias, es decir, la nación misma es formada por cuerpos, que aquí se llaman provincias, y no es formada por individuos. Y eso ya es diferente en el año 28, con la Constitución del 28, ahí otra vez la Constitución empieza con una definición de la nación y aquí dice el primer artículo
la nación peruana es la asociación política de todos los ciudadanos del Perú. Y podríamos pensar que, wow, ya estamos en el presente, que tenemos una idea de la nación que ya es como en la actualidad. Y verdad, el cambio fundamental ya se ha dado entre el 23 y el 28 de un concepto corporativo, llegamos a un concepto individual, pues la nación es formada por los ciudadanos. Pero vamos a ver que en la Constitución del 60 se da otro cambio. Aquí otra vez el título 1 es de la nación y en el artículo 1 se define lo que es la nación peruana. Y ahí dice, la nación peruana es la asociación política de todos los peruanos. Es decir, ahora ya no hablamos de una asociación política de todos los ciudadanos. Ciudadanos eran hombres mayores de edad, independientes, es decir, que tenían sus propios ingresos y generalmente casados con familia propia. Es decir, solamente una parte pequeña de la población peruana. Y ahora no, ahora son todos los peruanos. Entonces, recién aquí, a diferencia del 28, llegamos a una definición de la nación peruana que podemos decir que es la definición actual, aunque hoy en día probablemente íbamos a decir todas las peruanas y todos los peruanos. Pero aparte de ese detalle pequeño, esa definición es lo que entendemos hoy como nación peruana, la totalidad de todos los peruanos. Es decir, si miramos las constituciones, podemos decir con bastante seguridad de que la idea corporativa de la nación peruana desaparece rápidamente y pronto se llega a una idea de la nación peruana en la Constitución, en la definición de la nación que se mantiene hasta hoy en día. Pasamos al segundo tema, las asociaciones y las elecciones. Las asociaciones se han considerado como una primera forma del paso del corporatismo al individualismo. Es decir, en sociedades corporativas aparecen asociaciones con una práctica individualista y así en un núcleo empiezan a destruir la idea corporativa de la sociedad. Y eso es porque las asociaciones, a diferencia de los gremios, se consideran constituidas por libre voluntad entre iguales que se tratan, digamos, como hermanos, es decir, que no buscan su provecho individual, sino los de todos que forman la asociación. Ustedes ven a primera vista que esa libertad, igualdad, fraternidad que he puesto como lema de la asociación es la de la Revolución Francesa y eso no es casualidad. Entonces, mientras que pertenecer a un cuerpo no es el resultado de una libre decisión, no significa ser igual con todos los que conforman el cuerpo y no significa que todos siguen el provecho de todos, sino el del cuerpo. Es decir, mientras el cuerpo no se caracteriza por libertad, igualdad, fraternidad, la asociación sí lo hace. Y por eso muchos o varios investigadores han trabajado la historia de las asociaciones en el Perú en el siglo XIX. Cito aquí solamente Carlos Forment, Íñigo García Bráez, Tomás Brugla, para ver cómo se han desarrollado históricamente las asociaciones en el Perú. Y se puede decir que los tres, y me incluyo yo, han llegado a la conclusión que sí, ha habido muchas asociaciones, pero que esas asociaciones no han sido
digamos, los ejemplos más impresionantes de los tres principios, porque a pesar de que teóricamente esas asociaciones deberían haber practicado la igualdad, de hecho repetían dentro de la asociación la desigualdad que se encontraba fuera. Para poner un ejemplo, las estructuras sociales fuera de la asociación se repetían dentro de las asociaciones y el provecho que buscaba la asociación no era para todos los socios, para todos los miembros en igual. Entonces, en el tema de las asociaciones podemos decir que no es tan claro como en las constituciones. Hay un paso que va hacia una sociedad de individuos y se aleja de los cuerpos porque la asociación surge y los gremios desaparecen, pero a la vez esas asociaciones no son tan individualistas como se pensaba anteriormente. Lo mismo podemos decir de las elecciones. Con las elecciones es así que, o no es así que no había elecciones antes de la independencia o para pasar a Europa, no es así que no había elecciones en las monarquías de antiguo régimen o en las sociedades de las épocas antes de la Revolución Francesa. Sí había elecciones, pero tenían otra función y funcionaban de otra manera. Es decir, las elecciones del tipo antiguo no eran el momento de tomar una decisión, sino eran el momento de poner, de demostrar la toma de decisión. Es decir, escenificaban la decisión que se había tomado dentro de un cuerpo. Ese tipo de elecciones aún siguen existiendo, es decir, elecciones donde antes de la elección un grupo se pone de acuerdo y solamente para ratificar ese acuerdo y para demostrar que el grupo está de acuerdo, se elige, se repite la decisión ya tomada a través de una elección. Claro, las elecciones o la idea de las elecciones que surge después de la Revolución Francesa es diferente. Ahí uno piensa que a través de la elección se toma una decisión. La elección no demuestra una decisión ya tomada, sino es el proceso de elegir, de decidir. Y sabemos que en el Perú, en el siglo XIX, eso no funcionó muy bien. Es decir, las elecciones sí llevaron a movilizaciones, llevaron a violencia y eran demostraciones y justificaciones de poder, pero no eran el momento de distribuir o de decidir sobre quién tenía el poder. Entonces, las elecciones no funcionaban, pero eso no significa que, o el hecho de que no funcionaban no demuestra que detrás de las elecciones seguía existiendo una idea corporativa. Puede haber otras razones por las cuales no funcionaban. Entonces, más interesante que fijarse en las faltas de las elecciones es mirar los resultados de las elecciones, porque esos resultados muchas veces demuestran las ideas corporativas aún existentes. Por un lado, tenemos muchos resultados donde un partido gana todos los votos, pero también tenemos resultados donde un partido gana, digamos, exactamente la mitad de los votos, o 80%, etc. Y eso demuestra de que antes de las elecciones hay acuerdos
cuántos votos hay que dar a qué partido y después el resultado se comunica. Entonces, los resultados, más bien que los conflictos y la violencia durante las elecciones, demuestra de que para tomar decisiones seguía siendo fuerte la idea corporativa, es decir, las elecciones en gran parte del Perú no se entendían como un acto individual de tomar una decisión. Llego a mi último ejemplo, la novela y la autobiografía. Cuando se habla del paso del corporatismo al individualismo en Europa o en los países grandes de Europa, es común referirse a la novela, a la autobiografía, a los diarios, a las memorias, a la escritura del yo. En el Perú surge la novela a mediados del siglo XIX, el Padre Orán o Lima de aquí a 100 años, editado por Marcel, son buenos ejemplos para una novela peruana en el siglo, o para las novelas tempranas en el siglo XIX. Pero no existen autobiografías y tampoco existen novelas autobiográficas antes de la guerra con Chile. Entonces, para muchos queda claro con eso de que el paso de una cultura corporativa a una cultura individualista no se dio porque si se hubiera dado, debería haber surgido una cultura de autoescritura. Entonces la pregunta es, ¿puede haber una cultura individualista sin autoescritura? Y creo hay dos salidas para responder a esa pregunta. La primera salida es decir, que hay otras escrituras autobiográficas en el Perú del siglo XIX. Es decir, que no hay que fijarse tanto en los géneros que había en Europa y buscar más bien géneros que había en el Perú, géneros autobiográficos. Eso no voy a seguir en esa línea ahora, pero creo que es posible hacerlo. Y la segunda salida de ese problema es decir que no hay que preguntar por lo que se escribía en el Perú en el siglo XIX, sino hay que preguntar por lo que se leía en el Perú en el siglo XIX, porque la escritura siempre es cuestión de un grupo bastante reducido y los lectores, ojalá, siempre son mayoría frente a los escritores. Entonces, si se difunde una escritura de novelas autobiográficas y de autobiografías y encuentra lectores, entonces el problema del paso del corporatismo al individualismo se presenta de otra manera. Y si preguntamos por lecturas en vez de escrituras, podemos hacer dos preguntas. La primera pregunta es, ¿qué libros se vendieron en el Perú? O más precisamente en Lima, en este caso, de mi ponencia. Y la segunda pregunta es, ¿qué novelas se publicaron en el Perú? Entonces, para ver los libros que se vendieron en el Perú, he hecho una mini investigación para esta ponencia y he tomado 5 meses del comercio, un mes de la década entre la primera publicación del comercio y los años 40, un mes de 49, un mes de 56, un mes del año 60 y un mes del año 77. Y el primer mes, no me recuerdo el año, a comienzos de los años 40 y el último mes del año 1877, casi no había anuncios de libros en el comercio.
Pero en octubre de 1849 anunciaron 3 tiendas de libros importados para vender en Lima: la tienda del señor Dorado, la librería de Pérez y la tienda del señor Lynch, con I, no con Y. Y en total, en los anuncios hay 989 libros que quieren vender. No son títulos diferentes, la mayoría de los títulos se repite una y otra vez. Lo mismo se repite en octubre del 56 y en enero del 60. En enero del 60 ustedes ven que en total se anuncian 1.648 libros. La mayoría, me repito, siempre son los mismos títulos, porque sobre todo José Macías solía publicar un anuncio por día, ¿no?, o por número del comercio, y muchas veces con los mismos títulos. Pero eso significa que de hecho los libros, o muchos de los libros actuales que se publicaron en Francia, en Inglaterra, porque la mayoría de esos libros son en inglés y en francés y en español, en Francia, en Inglaterra y en España, muchos de esos libros llegaron a Lima, incluidos las novelas, y se leían en Lima. Y si vamos por títulos concretos de libros que se publicaron en Lima, podemos mencionar por lo menos 2 libros bastante interesantes. Un libro publicado en El Comercio en 1844, Matilde, Memorias de una joven mujer, de Eugène Sue, y que fue publicado la primera vez en Francia, en francés, 4 años antes. Y el segundo libro, Juana Eyre, de Charlotte Brontë, que se publicó en El Comercio en 1850, y la primera edición inglesa data de 1847. Ambos libros son novelas que narran en primera persona la vida de una mujer joven. Como ven, Matilde no fue escrito por una mujer, sino por un hombre, un escritor francés en aquella época bastante conocido, bastante exitoso. Matilde es un libro, lamentablemente, que no tuvo mucho éxito. Y Charlotte Brontë, una mujer que publicó este libro bajo un seudónimo masculino, y tuvo muchísimo éxito con esa novela autobiográfica, es decir, no relata su vida, no se trata de la vida de Charlotte Brontë, pero la novela finge de ser una autobiografía, al igual que Matilde. Entonces podemos concluir en lo que se refiere a la lectura autobiográfica, sin haber entrado mucho en ese tema, de que es equivocado decir que los peruanos, por lo menos en Lima, no conocían las novelas autobiográficas, y probablemente también es equivocado decir que no conocían las autobiografías de la época, porque los libros llegaron y algunos libros también se publicaron en Lima, en El Comercio. Y eso significa que aunque no había escritura autobiográfica, no es posible decir o concluir de esa ausencia de escritura autobiográfica como se conocía en Europa, de que el concepto que estaba detrás de esa escritura era desconocida o en el Perú, o que la gente no se interesaba, no se emocionaba por este concepto. Entonces podemos concluir que sí hay cambios importantes en el siglo XIX, sí hay un movimiento que
lleva a un individualismo mayor que anteriormente, pero no podemos decir que la independencia lo instala. Yo diría que la independencia fue parte, pero no el único origen de un lento cambio en las élites, y parte de ese cambio era que las ideas corporativas poco a poco desaparecieron y ideas individualistas surgieron. Y ahora podemos volver a la cita del presidente Castillo del 28 de julio de este año. Y vuelvo a leer la cita y he resaltado aquí algunas palabras. Y dice Castillo: es la primera vez que nuestro país será gobernado por un campesino, una persona que pertenece, como muchos de los peruanos, a los sectores oprimidos por tantos siglos. También es la primera vez que un partido político formado en el interior del país gana las elecciones democráticamente y que un maestro, más precisamente un maestro rural, es elegido para ser presidente constitucional de la República. Y a pesar de que esa frase insinúa que en el Perú por siglos hay continuidad, todas las palabras marcadas aquí por mí demuestran de que el pensamiento del presidente Castillo no corresponde al corporatismo del antiguo régimen. Si no, no hubiera dicho campesino, sino indio, porque el cuerpo se formaba no por campesinos, sino por indios. El concepto del campesino es reciente. Una persona es el concepto nuevo del individuo que pertenece aquí en la frase de Castillo a sectores oprimidos. Y esos sectores oprimidos, claro, son un concepto del siglo XX, incluso que no he tocado, donde la sociedad se divide en sectores o clases. Y también la idea de que se ganan las elecciones democráticamente, es decir, que las elecciones son un mecanismo que se rige por reglas específicas que aquí se denominan democráticamente para decidir quién gobierna. Esa es una idea muy reciente, no corporativa, donde, como dije, elecciones eran más bien una escenificación de una decisión ya tomada. Y finalmente el maestro rural también es, tal como lo entiende Castillo, un concepto nuevo donde la educación lleva a la gente a formar parte de la élite, porque la educación es lo que cambia a la gente, y ese cambio de una persona puede significar que ocupa otro lugar en la sociedad por su esfuerzo propio, lo que antes no había. Entonces, el mismo párrafo de Castillo es una demostración de que ese cambio lento que comenzó en el siglo XIX con y después de la independencia de una sociedad con ideas corporativas a una sociedad con ideas individualistas ha ganado más fuerza en el siglo XX y XXI. Muchas gracias. Gracias, Ulrich, por tu presentación, muy sugerente. Creo es una presentación que nos muestra, digamos, este largo proceso para la constitución del individuo moderno, ¿no? Y las ideas concomitantes a esta figura. Yo tenía un comentario y una pregunta. Me pareció muy interesante
esta salida, digamos, que le dabas a la aporía de no tener producción de novelas autobiográficas en el Perú, y cómo en la lectura de novelas europeas que llegaban a través del formato de folletín, ¿no? Y que se publicaban en el comercio y que eran muy leídas y muy comentadas, sí había la experiencia de la novela autobiográfica, ¿no? Es decir, la construcción de una subjetividad ficcional que de alguna manera se instituía como un modelo para autopercibirse como individuos modernos, en este caso las memorias, perdón, la novela que mencionaste de Jane Eyre, de Charlotte Brontë, y Memorias de una joven de Eugene Sue, ¿no? Pero digamos que muy poco después aparecen novelas peruanas en las que ya desde el título la figura de la individualidad pues es hegemónica, ¿no? Y estoy pensando en las novelas de Luis Benjamín Cisneros, ¿no? En la década del 60. Julia o Escenas de la vida en Lima, y poco después Edgardo, un joven de mi generación. ¿Cómo verías tú esta dialéctica entonces entre la lectura, por un lado, pero también la producción de estas novelas autobiográficas por parte de las élites letradas en Lima? Bueno, como me preguntas cómo lo veo, quiero decir en primer lugar que sigo viendo mi pantalla. Pero sí, yo creo que la escritura autobiográfica y la novela son de cierta manera hermanos o primos, porque obvio que la novela es, digamos, un gemelo o una hermana de la biografía, porque suele fijarse en uno o varios héroes. Entonces, más se fija en la historia de una persona, más cerca es a la biografía y con eso también a la escritura autobiográfica. Sin embargo, yo diría que una novela autobiográfica tiene un aspecto preciso en común con cierto tipo de autobiografía y con el diario, y ese aspecto es el reflexionar sobre sí mismo. La escritura autobiográfica se resalta tanto en el tema del individualismo decimonónico o también del individualismo del siglo XVIII, porque, sobre todo en el diario, pero también en las cartas íntimas y en algunas autobiografías, los que escriben reflexionan tanto sobre sus pensamientos como sobre su modo de actuar. Es decir, trabajan de alguna manera su yo. Se critican, preguntan que lo han hecho bien, describen sus sentimientos, etc. Y claro que un libro biográfico donde hay un protagonista puede incluir esto hasta cierto momento, porque puede incluir monólogos de ese protagonista, etc. Pero la perspectiva narrativa siempre está desde afuera, es decir, digamos, un nivel narrativo en primer plano de un narrador, y el protagonista mismo no narra la historia. Entonces digo, sí es un acercamiento, lo que tú dices de Benjamín Cisneros, pero digamos, es un acercamiento y sigue habiendo una diferencia. Pero creo que todo es un movimiento común, es decir, que
no existe novela sin biografía, no existe autobiografía sin biografía, es decir, que los diferentes géneros aparecen y se influyen mutuamente. Claro, hay no solo intertextualidades, sino como bien has explicado, algunas semejanzas en la textualidad, en la construcción de ese yo, en la reflexión sobre el propio quehacer del yo, que quizás se pueda ver mejor también en las memorias de viaje, ¿no? Que es otro tema que tú has estudiado. Y pensaba, por ejemplo, en las memorias de viaje de Juan Bustamante, un personaje que se menciona mucho ahora en la escena política local, y en las memorias de Juan de Arona, ¿no? De las cuales hemos conversado más de una vez. Es decir, estos personajes peruanos que son cosmopolitas, que salen al mundo, que viajan y que quieren dejar en sus memorias no solamente un testimonio de lo ocurrido, sino una propia reflexión sobre su quehacer y construir, digamos, ¿no? Una subjetividad en movimiento que ellos consideran útil para sus lectores, ¿no? En ese género, digamos, de las memorias de viaje, y también podríamos mencionar incluso antes, aunque ella es, claro, de origen francés, Peregrinaciones de una paria, ¿no? Que también tiene características semejantes, ¿no? ¿Qué papel jugarían estas memorias de viajes, digamos, dentro de tu argumento? Creo que hay varias tradiciones, varias líneas en las memorias de viaje. Es decir, no solamente en el Perú, sino en el género a nivel mundial. En este caso, a nivel mundial, son algunos países europeos y los países americanos, es decir, de las dos Américas. Y existen tanto memorias o relatos de viaje que no hablan mucho de la persona que escribe, del viajero, y menos de sus sentimientos y de su aprendizaje. Y existen desde el siglo XVIII memorias, relatos de viaje, donde el impacto del viaje en el viajero es un tema importante o incluso principal. Entonces yo creo que eso también se encuentra en los escritores peruanos, como la primera tradición se encuentra en, qué sé yo, Bustamante, Márquez, y la segunda tradición se encuentra en Paz Soldán y Unamuno, porque él explícitamente en sus memorias describe que viajando capta el sentido de viajar, es decir, capta lo que puede aprender viajando. Entonces el viaje o la memoria no solamente sirve para contar a los peruanos lo que ha visto en Europa y en el Medio Oriente, sino tal como en el diario, escribir el relato de viaje sirve para aprender el significado del viaje y de cambiarse como ser humano a través del viaje y de la escritura sobre el viaje. Es decir, que la idea principal que él toma aquí de la escritura diarista es que el diario es más que una autorreflexión, porque porque la autorreflexión llega a materializarse. Entonces, a través de esa materialización, la reflexión sobre sí mismo gana o logra tener otra calidad. Y eso es lo que
Paso Lani Unanuna aplica a su viaje. Entonces, lo que él escribe es un diario de viaje en el sentido de dejar o de ejercer regularmente un autocontrol y pensar regularmente sobre sí mismo. Y por eso él pertenece a esa segunda tradición en la cual el viaje es una forma de autoeducarse, de tratar de llegar a ser lo que uno antes del viaje no fue. Pero los otros escritores, como Bustamante y Márquez, yo diría que entienden sus memorias como un escrito informativo para los peruanos y no como un modo de encontrarse a sí mismo. Muy interesante distinción, Ulrich. Acá tengo una pregunta de Francis Figueroa Lozano, quien te saluda, celebra la exposición y dice, pregunta sobre este texto costumbrista de Felipe Pardo y Aliaga que se titula Un viaje, ¿no? En el cual de alguna manera hay un tipo social que se representa, pero a la vez tiene, según el que pregunta, sería un ejemplo de ficción autobiográfica. No sé qué piensas tú sobre ese texto, si lo conoces. Un viaje es el del niño Goyito, ¿no? Es este limeño, para los que nos están siguiendo, que quizá no conozcan el texto, es un texto de Felipe Pardo y Aliaga, escritor costumbrista, ¿no? En la década del 40, y que escribe en un tono satírico todos los preparativos de un limeño que es llamado niño Goyito, a pesar de que ya es un hombre adulto, y que quiere viajar a Chile, ¿no? Y que ir a Chile, pues, es como ir a Marte ahora, ¿no? Entonces está lleno de preparativos, de despedidas, y al final lo que es, digamos, lo que ya para esa época podía ser un viaje, digamos, no sé si de rutina, pero un viaje frecuente, se convierte en un suceso totalmente excepcional en su vida, ¿no? Yo creo que, yo no conozco este texto, pero sí es cierto que hay un número grande de textos más cortos, irónicos, que también pueden utilizar la primera persona. Y eso es lo que dije cuando empecé a hablar sobre autobiografía y novela autobiográfica, diciendo que un modo de salir de ese problema es dejar de fijarse en los géneros que se trabajan mucho en Europa, en los Estados Unidos, es decir, los grandes libros, las novelas, los grandes diarios, etc., y dedicarse a géneros, entre comillas, más pequeños. Y si uno va a lo que se publicó en los periódicos limeños, encuentra seguramente un número muy grande de textos en primera persona, tanto ficcionales como no ficcionales. Entonces, eso, sin conocer el texto, me parece entonces una propuesta muy buena y es el camino a seguir para salir de eso de que en Europa hay, en el Perú no hay. En el Perú hay también, pero de otro modo, porque es otro país y es una forma un poco, para decirlo polémicamente, colonialista de buscar siempre lo que había en Europa, en el Perú, en vez de partir de lo que había en el Perú. Y yo diría que sí, que hay mucho más escritura ficcional y no ficcional en primera persona en el Perú de lo que se piensa. Y además hay mucho más lectura
de grandes textos europeos, de lo que se piensa. Hay que combinar ambas cosas. Sin duda, muy interesante, además, para los que investigamos en el siglo XIX y para todos los interesados en historia, en literatura, esta advertencia metodológica, ¿no? No se trata de buscar en el Perú eh, fenómenos culturales o procesos sociales que repliquen, que repitan lo que ocurre en la modernidad europea, sino entender nuestras propias singularidades y nuestras propias producciones culturales y discursivas. Una pregunta más, Ulrich. En la investigación tú mencionaste estos avisos de libros que se vendían, ¿no? En distintas épocas del comercio, y quería que nos hables un poco más qué tipo de libros eran, si tienes algunos títulos que puedas mencionar. ¿Eran libros que los libreros traían, que se publicaban en Europa y los vendían acá? ¿Eran libros que se imprimían en Lima? Es bien interesante que muchas de ellas son imprentas librerías, digamos, ¿no? Es decir, cumplen la doble función. Bueno, estos avisos me llamaron la atención al leer comunicados remitidos en el comercio. Entonces, como me invitaste a esa charla, yo dije a un ayudante estudiantil que buscara en 5 meses de 5 décadas esos avisos para decirme si hay muchos libros o pocos. Y hay muchos, ese es el primer resultado. He leído 2 o 3 de esos avisos con, qué sé yo, 20, 25 títulos. Son títulos europeos, franceses, ingleses, españoles, de todo tipo, es decir, de política, de ciencias, novelas, etc. Pero no son los impresos limeños, sino son libros importados. Entonces yo me imagino que una imprenta vive tanto de lo que imprime, que muchas veces no eran libros que se imprimían, sino folletos o otras cosas, y como de libros que vende. Pero eso es una cosa que recién me ha llamado la atención y no he investigado a profundidad. Y también me llama mucho la atención, puede ser casualidad. Hay que seguir viendo más números del comercio. Me llamó mucho la atención de que en 1877 no había, en este mes escogido, no había prácticamente ningún anuncio. Entonces hablamos de 30 números del comercio y sin anuncio para libros. Es rarísimo. Entonces, no sé a qué se debe. Pero habiendo visto en el comercio gran número de anuncios para libros importados, estoy bastante seguro de que la gente en Lima, la gente que sabía leer y tenía un poco de dinero, sí era capaz de seguir más o menos con un atraso de 1, 2 o 3 años las más importantes publicaciones europeas. Ahí ya no tengo duda. Y lo que falta ahora es investigarlo a fondo, es decir, que alguien se dedique a revisar todos esos anuncios en el comercio y 1 o 2 diarios más para realmente tener una idea más precisa qué libros se importaron y se leyeron en el Perú. Creo que eso sí puede cambiar un poco nuestra idea sobre las lecturas en Lima. Y claro, aparte de eso, hay que decirlo también claramente, hay una importación privada, individual, porque claro que toda la gente culta
tenía sus amigos conocidos en Europa y podía pedir libros para que se les enviaran a título personal, pero eso es más difícil de investigar. Muy interesante y creo que, como bien dices, queda abierta ahí una beta de investigación que puede aportar mucho a la comprensión de los mercados del libro y lo que implicó esa lectura y esa simultaneidad cultural, ¿no? Con el libro europeo de la ciudad de Lima. Ulrich, sabemos que estás tú allá de madrugada en Hamburgo y te quiero agradecer por este esfuerzo, por brindarnos tu conferencia y tus ideas de una manera tan clara y a la vez tan precisa. Y tus últimas palabras para ya despedir la sesión. Bueno, una vez más, muchas gracias. Ha sido una experiencia muy agradable, una madrugada muy agradable de compartir con ustedes. Muchas gracias de nuevo al Centro Cultural Petro Perú, a ti, Marcel, y a todos los participantes para esta discusión muy interesante. Y espero que podamos seguir en esta línea de investigación y volver a hablar sobre estos temas. Gracias. Claro que sí, Ulrich, gracias a ti. Y yo quiero despedir este ciclo, el quinto ciclo de Encrucijadas hacia el Bicentenario. Han sido en total casi 20 conferencias que hemos tenido a lo largo de poco más de un año. Este proyecto entra en suspenso por unos meses y espero que pronto podamos reanudarlo. Muchas gracias a todos los que han seguido estas conferencias, a los que han hecho preguntas, a los que han comentado. El video queda a disposición y seguramente aquellos que no están ahora conectados podrán verlo posteriormente. Gracias al Centro Cultural Petroperú por auspiciar esta iniciativa y, por supuesto, a ti, Ulrich, que nos has acompañado esta noche. Buenas noches con todos.